¡Ay, qué calor! ¿Y qué es este caos, Ramón? ¿Otra de tus ideas locas? Tranquila, Emily. Bienvenida a Buñol. Hoy vivirás la fiesta más loca de España. ¿Por qué todos tienen gafas? Y gritando, ¡Tomatina! ¿Qué va a pasar? Porque dentro de poco va a llover tomates. ¿Llover tomates? Estás bromeando. Esto es la tomatina. Una batalla de tomates. ¿De verdad? ¿Lanzan tomates? Sí, es tradición desde 1945. ¿Una tradición? ¿Cómo empezó? Por accidente. Unos chicos empezaron a pelear con tomates del puesto. Están todos tan emocionados. Dime que solo vamos a mirar. No, hemos venido a luchar. ¿En serio? ¿A la batalla? ¿Estás loco? ¿Qué clase de locura es esta? Es totalmente una locura. Pero te va a encantar. ¿Es lo que creo? Sí, el caos ha empezado. Porque levantan un palo. Con un jamón arriba. Ese es el palo jabón. El jamón es el premio. Si alguien lo alcanza, empieza la batalla. ¿Y por qué un jamón? Porque somos españoles. ¿Qué mejor que comida? Para empezar una batalla. ¿Puede cualquiera intentarlo? Claro, pero mira, nadie lo consigue solo. Están haciendo una torre humana. Y siempre hay uno que se cae. Mira, Esto es como un circo. un circo con jamón. Y pronto con tomates. Lo consiguió. ¿Y ahora qué? Ahora vienen los tomates. Y las reglas. ¿Qué tipo de reglas? Necesita una batalla de tomates. Ya verás, no todo es caos. Hay una forma de sobrevivir. ¿Y cuántos tomates vienen? 7 camiones, más de 120.000 kilos. ¿En serio? Eso es muchísimos tomates. Y todo está a punto de volar. Este es el día más loco contigo, Ramón. Pero empiezo a disfrutarlo. Mira, ya llegaron los camiones. ¿Y ahora qué pasa? Van a vaciar los tomates por toda la calle. Pilas de tomates listas para tirar. Exacto, los aplastan un poco para que no duelan. ¿Y luego empieza la batalla? Oirás un cañón fuerte. Eso marca el comienzo. Pero primero, tienes que conocer las reglas. 1. Solo tomates blandos.
Entonces, nada de cosas duras. 2. No romper camisetas. Vale, es una fiesta, no una pelea. 3. Mantén distancias de los camiones. Claro, son grandes y no paran. 4. Aplasta el tomate antes de lanzarlo. Esto suena como una guerra organizada. Y 5. Suena el cañón otra vez. Fin. Esto es una locura. ¿Estás listo? Siempre. Prepárate, Emily. Ya vienen. Me están dando por todos lados. No corras. Busca tomates. Lucha. No sé si puedo hacerlo, Ramón. Claro que puedes. Tú puedes con esto. Vale, vamos allá. Así se hace. Le di. Esto es increíble. ¿Quién hubiera pensado que esto sería tan divertido? Estoy cubierto de pulpa. Y me resbalo todo el tiempo. Esto es lo mejor. Mira a todo el mundo. Hay tomates por todos lados. Cuidado con los que se caen. Resbalan por todos lados. Venga, un último ataque. Eso es. Dalo todo hasta el final. Ahí va el cañón. Y eso es todo. La tomatina terminada. No puedo creer que sobrevivimos. Ahora toca limpiar. ¿Estás lista para mojarte? Ay, no, ¿ahora de verdad? Sí, te va a encantar. Estoy segura de que sí. Todo está rojo. Hasta el cielo parece de tomate. Y ahora, espera. Viene el momento favorito de todos. ¿Qué momento? Mira quién llegó. ¿En serio? ¿Estás bromeando, verdad? ¿Los bomberos nos van a mojar? Vamos, disfruta. Es agosto, hace calor. Esto sí que es una experiencia. La gente parece tan feliz y libre. Lo sé. Es algo muy especial. Bueno, el tomate se va, pero las manchas se quedan. ¿Y valió la pena? Absolutamente. ¿Valió cada tomate que me dio? Sol, agua fría y salsa de tomate. La receta perfecta para el verano. Vamos, una última ducha antes de irnos. Nunca estuve tan sucia, ni tan feliz. Así es la tomatina. ¿Y ahora qué? De vuelta al hotel. Nos cambiamos. Luego la fiesta continúa. ¿Hay más? Sí, pero ahora con música, bebidas y baile. Eso sí que lo estoy esperando. No puede ser. ¿Dónde están todos los tomates? En 2 horas, bomberos, vecinos.
Y voluntarios limpiaron todo. Está más limpio que antes. Dicen que Buñol brilla un poco más. Después de la tomatina. ¿Y ahora a dónde vamos, Ramón? Vamos a comer, beber y bailar. Hasta el amanecer. Estoy hambrienta. Pero si veo otro tomate, grito. Bueno, habrá mucha comida. Sin tomates, lo prometo. Esta es una fiesta a la que volveré. Parece que la plaza se está llenando. Es bonito ver a todos juntos. Tanta alegría y risas. De todas las edades. Eso pasa cada año. Nadie se va sin sonreír. Esto es vivir, Ramón. De eso se trata la vida. Exacto, Emily, tienes razón. Este es solo el comienzo. Hay muchas más aventuras por delante. Vale, vamos a empezar la fiesta. ¡Qué ambiente! Parece otro mundo. Y eso que la fiesta apenas empieza. ¿Qué hay en todas esas casetas? Comida, aperitivos y bebidas. Huelo a paella y churros. Y algo más, muy dulce. Se huele a horchata. Es una bebida fría de chufa. Muy típica de Valencia. Vamos a probar la horchata. ¡Qué buena! Sabe a verano. Mira, la banda ya está tocando. Empiezan con música tradicional. Y luego llega la gran fiesta. ¿Tienes listos tus zapatos de baile? Creo que vamos a bailar mucho. Todos bailan en Buñol esta noche. Entonces vamos. No quiero perderme nada. Vale, vamos a comer. Y coger una cerveza. Después bajamos al escenario. Buena idea. Suena como un plan. Agárrame la mano, Emily. Hay mucha gente aquí. No quiero que te pierdas. No te preocupes, estoy contigo. Después de tanto bailar, un bar tranquilo nos vendría bien. Venga, mejor caminamos. Y vemos qué encontramos. Me encanta explorar lugares nuevos. Sí, he venido muchas veces. Pero siempre encuentro algo nuevo. ¿Qué es eso? ¿Un desfile? Sí, a veces los vecinos hacen pasacalles. Con música, malabares y flamenco. ¡Qué colores! ¡Y qué energía! Me encanta cómo todos celebran juntos. No es solo una fiesta, es parte de su vida. Sí, aquí cada canción y cada risa une al pueblo. Esto es pura alegría. Se siente en el aire. Y ahora tú también eres.
parte de la historia de Buñol. Entonces volveré el año que viene. Eso espero. La próxima vez tiraremos el doble de tomates. Vale, sigamos caminando. Hay tantas cosas que quiero ver. Mira, un pequeño arco. Vamos por ahí. Mientras no nos perdamos. ¿Escuchas eso? Parece música en vivo. Viene de ese bar pequeño. Genial. Ese bar es perfecto. Me alegra haber seguido caminando. Aquí siempre puedes encontrar algo interesante en cada esquina. De la locura de la batalla de tomates. ¡A esto es tan hermoso! El guitarrista es increíble. Eso se aprende desde niño. La música pasa de generación en generación. Mira la pasión en ella. Cómo aplaude y marca el ritmo. Lo sienten de verdad. Cada nota, cada golpe es parte de ellos. Gracias por presentarme, Buñol. Esta mañana pensé que estabas loco. Pero ha sido el mejor día. Pensé que había cometido un gran error. Cuando vi tu reacción esta mañana. Pero sabía que te iba a encantar. Disfruté cada momento, Ramón. Ahora vamos a tomar algo. Y ponernos cómodos. Quiero absorber todo esto. ¿Cuánto falta para que llegue el autobús? Tenemos como 1 hora. Tiempo suficiente para buscar recuerdos. No puedo decidirme. ¿Un imán, un llavero o algo más? ¿Por qué no los 3? Así no te arrepientes. Este llavero de tomate me encanta. Me recuerda a la locura de ayer. Y esta baldosa de Buñol me encanta. Es tan tradicional. Me llevo los 2. Voy a comprar estas camisetas. De la tomatina para los 2. ¡Ay, Ramón! Son geniales. No quiero que se acabe. Esto fue solo el principio. El próximo viaje te va a encantar. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Muy diferente a Buñol. Pero igual de especial. No puedo esperar. Estoy lista para descubrir. ¿La España de verdad? Bienvenida a la España auténtica, Emily. If you enjoyed learning with us at La Tomatina, give us a like, hype, and comment. It really helps our little Spanish learning community grow. Gracias.